¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Identidad Privada, el mensaje televisivo de Sadot. Juli, ¿cómo estás? Muy bien, Vicky, buenas tardes a todos. Hoy con un programa especial y de especial atención para todos los docentes. Bueno, vamos a abordar en profundidad a lo largo de estos casi 30 minutos en la pantalla de Canal C una cuestión que es preocupante para muchos y por allí muy difícil de abordarla, ¿no? Claro que sí. Ustedes recuerdan que siempre desde Identidad Privada hablamos de bullying, hablamos de el acoso escolar que muchas veces se da entre compañeros en el aula y otras tantas veces hablamos de la violencia laboral que se da entre los docentes, Vicky. Y esta es una vez más que queremos hablar sobre ese tema. Bueno, vamos a comenzar y muy rápidamente lo hacemos porque es el eje central de nuestro programa de hoy. Vamos a comenzar, decíamos, con un caso que aunque parezca aislado, no lo es tanto, porque seguramente en muchos colegios van a verse reflejados con esta situación. Es por eso que le pedimos mucha atención. Comenzamos con el caso de un docente y una escuela que no queremos identificar, pero como para que sepamos de qué estamos hablando, valga el ejemplo. Yo he venido a contarle la experiencia que he vivido en lo que voy de mi trayectoria como trabajador en educación. La verdad que han sido muchas, en muchas me he sentido mal. Por lo general siempre he tenido muchos problemas a la hora, por ejemplo, de reclamar una cosa u otra, que sé que es lo lógico y lo justo. Por ejemplo, me he sentido acosado laboralmente en cuestiones de ir a pedir un recibo de sueldo, que es lo legal y es lo lógico, y a la hora de revisar el recibo de sueldo te das cuenta muchas veces de que o faltan cosas o no te pagan esto, no te pagan lo otro, y lo querés hablar con las personas que corresponden y ya estás tildado como que venía a ser problema, que es reclamar. Entonces bueno, ya entras como que te rotulan como que estás por iniciarle algo a la escuela o algo hacia ellos, hacia la persona de ellos o institucionalmente. Entonces, uno por ahí se siente vulnerable en cuanto a los derechos como trabajador y como persona. Después de eso que hace muchas veces un reclamo de esa índole, tienden a perseguirte, por ejemplo, bueno, vos me tenés que presentar la carpeta, por ejemplo, de planificación todos los días, siendo que otros docentes se lo piden día de por medio, o una vez al mes, por ejemplo, o querés pedir un día personal por alguna cuestión particular y todo es no. Entonces entramos en esa dualidad, en esa dicotomía de decir, bueno, hasta dónde uno puede reclamar, hasta dónde uno se puede animar a decir esto es lo que corresponde, esto es lo legal, y termina siendo todo lo negativo y bueno, empezás a enfermarte, empezás a no querer ir a la escuela, a ir con desgano, a solamente cumplir y vas a cumplir, pero también te sentís que el resto no te habla, que los directivos entran a perseguirte, el resto de los docentes por ahí no se juntan con vos porque dicen, no, que aquel nos va a traer problemas, los otros docentes tampoco se animan a hablar o a bregar por sus derechos. Entonces, bueno, entramos en este tema de un acoso laboral que digamos, tiene también muchas aristas, que no es solamente lo económico, sino ya pasa a ser psicológico, mental, hasta físico. Muchas veces estamos muy vulnerables en estas cuestiones, los docentes, y más que todos los docentes privados. Bueno, voy a contar un caso muy particular personalmente que he padecido en todos estos años en la escuela, en el trabajo, de reclamar una diferencia salarial de años, ¿no? que yo venía diciendo me están pagando menos, y bueno, a la hora de reclamar me dieron una razón que sí, que había una diferencia de haberes, y bueno, a partir de ahí empezamos con muchos problemas de persecución, ¿no? De decir, tenés que cuidar los recreos, tenés que permanecer siempre con los chicos. O sea, nunca tenías un momento, por ejemplo, un momento personal para tomar un té. Los directivos entraban permanentemente al aula, no tenían un espacio, digamos,
donde está por ahí solo con los chicos, en las reuniones de padres, con los padres, la carpeta, el tema de la parte administrativa, o sea, muy perseguido a partir de esa situación de haber reclamado ítems del recibo de sueldo, por ejemplo, y bueno, ahí como que uno ya se siente desgastado, no solamente emocionalmente, sino físicamente, por el hecho de decir, bueno, o sea, estoy haciendo bien mi trabajo, es lo justo que cobre lo que me corresponde, y parece que reclamar lo que es justo se vuelve algo negativo y algo que te trae más problemas que mejorar lo que uno está haciendo. O sea, en vez de incentivarte, te tira el ánimo y bueno, y te sentís como perseguido, te sentís mal. Verdaderamente impactante, ¿no? Muy duro, pero es algo que nos está mostrando la realidad. Claro que sí, por eso vamos a continuar, vamos a empezar a hablar de este tema y nos acompaña hoy aquí en nuestro programa la Secretaria General Adjunta de SADOP Capital, Sandra Pérez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Juli? ¿Qué tal, Vicky? Muchas gracias a ustedes por hacerme participar del espacio. Bueno, es un tema verdaderamente muy duro, pero hay que abordarlo y tratar de dejar el ejemplo a aquellos que están padeciendo esto en silencio, que tienen un refugio y tienen la posibilidad de buscar ayuda en el sindicato. Pero tengo la sensación de que casos como este no son tan aislados y tan pocos, ¿no? Precisamente, Vicky, es normal o habitual que en la Secretaría Gremial recibamos este tipo de consulta en una de las últimas instancias, cuando el docente se encuentra realmente afectado. Y cuando digo afectado hablo de su condición de trabajador, de su salud, de su condición psicofísica, y llega en un estado realmente de pedido de ayuda cuando entiende que ha sido víctima de acoso laboral o lo que conocemos como mobbing. Sandra, nosotros veíamos este caso y como vos decís, es común padecer este tipo de acoso, a lo mejor en las escuelas. ¿Los docentes generalmente denuncian, buscan ayuda o muchas veces por miedo prefieren no denunciar? Es natural que el docente se resguarde en una cuestión vocacional, en su profesión, e incluso se replantea su accionar en lugar de poder visualizar en las agresiones que percibe la intencionalidad del agresor. El docente se toma un tiempo, de manera casi inconsciente lo diría, en el que se autoflagela cuando en realidad no puede enfocar que esta agresión viene desde afuera y se siente muy vulnerable. El docente comienza a acceder a todos los requerimientos que vienen por parte de quien está ejerciendo este tipo de violencia y de hecho no logra encontrarse dentro de su condición o de su eje como para poder abordarlo. Cuando se le escapan las posibilidades de desenvolverse solo, es que realmente comienza a pedir ayuda. Y esta es una instancia en la que nos preocupa porque ya hay una mengua considerable en su salud, que comienza con distintos tipos de sintomatologías, cambios de conducta, incluso hasta personas que han manifestado generar inconvenientes en su entorno familiar. Su vida familiar se ve trastocada, no solo es el desenvolvimiento de su profesión, realmente comienza un proceso de orden interno en el que el perjuicio va increyendo a medida que va siendo, digamos, tolerante de todo aquel tipo de agresión que percibe. Sandra, estás haciendo referencia a que el docente cuando ya no encuentra otra salida, cuando se le ha venido la noche definitivamente, recién acude al sindicato. ¿Cuál sería el consejo? ¿Cómo deberían manejarse quienes estén advirtiendo prima facie que están siendo víctimas de este tipo de situación? En primer lugar, recordarle al docente que SADOP es su casa, que lo primero que deben hacer es llegarse y de hecho nuestra misiva en primera instancia es contenerlos, asesorarlos y decidir de manera conjunta, porque obviamente nosotros podemos cumplir una parte de este rol si el docente decide a revertir esta situación, tomar las medidas necesarias, por supuesto siempre acompañado del asesoramiento gremial y en otra instancia legal. Esto requiere un trabajo conjunto que sobre la base de la voluntad del docente se va a llevar a cabo, pero es importante que pueda visualizarlo. Creo que a veces
el docente llega en este estado tan crítico y nuestra misión es esa, poner en evidencia que lo que está padeciendo tiene un mecanismo de solución. Hay derechos que preservar y hay condiciones psicofísicas que son las relevantes, las que hay que cuidar y que para eso estamos dispuestos a acompañarlo. Claro. Sandra, vos decías recién en el estado crítico en el que llega el docente muchas veces a pedir ayuda al sindicato. Si te parece bien, vamos a compartir un tape con el doctor Ernesto Simonelli, psiquiatra, que nos habla justamente de en el estado de salud en la que llega el docente a esta situación. Si les parece a todos ustedes, vamos a compartir este informe. Un docente llega al consultorio primero porque tiene depresión. Después porque tiene ataque de pánico. Y hay otros pacientes docentes que vienen porque les tengo que dar una carpeta médica porque les van a arrancar la cabeza a algún chico. Yo creo que el trabajo al docente, generalmente son todos de vocación, porque si no, no serían docentes, no le hace ningún problema el trabajar con los chicos. El problema es trabajar en esta época con los chicos. Y que no son niños que vienen con una educación de la familia normal, digamos, como le llamamos antes la norma. No, se ha perdido mucho el contacto de los padres con los hijos, entonces los hijos van adquiriendo una cultura, digamos, que cuando la desarrollan en la escuela, al primero que atacan es el maestro. Al primero que atacan. También lo atacan los familiares. Después los familiares van y protestan al director, también lo ataca el director. Y si la escuela tiene un dueño, como es el asesor legal y todo eso, también lo ataca el asesor legal. Así que el maestro queda hecho una hormiga y aplastado. Cuando llega el docente con estas problemáticas, sobre todo al SADOP, donde recomendamos que se acerquen, cuando sientan algún tipo de presión o problema, ¿no es cierto?, en su relación de trabajo, la primera repercusión es en la salud, y esto se manifiesta muchas veces en cambios en la conducta del docente, pérdida de paciencia o muchas veces, ¿no es cierto?, con sacar carpetas médicas por cuestiones de salud que no están relacionadas propiamente con la patología que tienen. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica es que el docente ve muy malo, en el ambiente docente se ve muy malo que son las carpetas psiquiátricas, porque se piensa que va a ser una mancha en el legajo, algo que en el futuro puede perjudicarlo para aspirar a un cargo mejor o para cambiar a otra institución educativa. Doble mancha es. ¿Saben por qué es doble mancha? Porque primero ellos creen que están en falta, de que se sienten mal y no le van a ir a dar clase a los chicos. Yo les digo, pero escúchenme, si usted no va, van los suplentes. Y usted mientras se mejore y vuelve. Yo digo que por las manos del docente pasan los elementos más nobles de nuestra sociedad. Educar por un lado, pero educar no quiere decir lo que tienen que hacer los padres, no. El maestro no tiene en el grupo chicos que le dicen que atienden, unos hacen lo que quieren, otros no, y no es que el maestro pueda, pues si el maestro lo corrige, lo van a echar, Muy bien, hasta allí entonces la palabra de un profesional. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes, Sandra, de esto que acaba de decir el doctor Simonelli? Sin duda lo que plantea el doctor es lo que nosotros percibimos. El docente tiene mucho temor a que se ensucie su legajo, es una realidad. El docente privado guarda un lugar de status quo que en realidad, ante un desmedro de su salud, trata de evitar que se haga visible, que sea notable y que de hecho a futuro su buen nombre, su trayectoria se vea perjudicada. Lo que no puede ver que lo que ya está perjudicado en esa instancia es su salud. Claro. Sandra, para finalizar, ¿cómo se hace desde el SADOP, desde el sindicato, para poder ayudar a los docentes en estas condiciones no favorables en las que llegan? Básicamente el asesoramiento tiene que ver con las instancias en las que se suceden estos hechos. Siempre hablamos de dos puntos importantes a considerar, que es la subjetividad y la otra es la carga de la prueba. La subjetividad hace referencia a la intencionalidad con que aquel agresor de manera sistemática, intencional, genera violencia sobre el trabajador, que obviamente no deja rastros, por lo cual tendrá que el docente en su ámbito laboral tratar de resguardarse y evitar aquellas situaciones de tipo privadas en las que esto se agudice. Por otro lado, cargar con estas pruebas no es una tarea menor y es ahí donde nosotros podemos intervenir asesorándolo
al docente para que en cada caso particular pueda seguir distintas acciones tendientes a lograr esta prueba material y poder realmente revertir esta situación. Sandra, te agradecemos muchísimo la participación en el programa. El hecho de que tengamos la opinión de la Secretaria General Adjunta, Sandra Pérez, ha sido tremendamente valioso, pero no lo vamos a dejar ahí porque seguramente vamos a tener otros enfoques. Otra vez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y les pedimos a los docentes que se lleguen, por supuesto, a cualquiera de las delegaciones, subdelegaciones de SADOP, que estamos para recibirlos y acompañarlos en esta trayectoria, en este trance, y resolver de manera definitiva esta situación. Muchas gracias, Sandra. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya continuamos aquí en Identidad Privada con el mismo tema.